Esta mañana, wow, de estrella a estrella, tenemos la visita del chef más querido de la televisión hispana, es el chef James. Gracias. James. Qué bueno estar con ustedes. Lo vemos toda la mañana, un nuevo día en Telemundo. Dímelo, loco. Oh, muchacho, ¿A que dónde me faltó. están los guantes? Tú lo dejaste. Yo no lo traje. ¿Y qué pasó que lo dejaste por allá? Qué bueno estar con ustedes esta Gracias mañana, de por verdad que venir. sí, me encanta. Cuando regreses a la cadena, Sí. mañana ya tú sabes que es así. Ay, Y le es decía a Mari genuino. que gracias, que antes me llamaba de aquel lado. Y la jefa de Bueno, La jefa de nosotros. Sí, ¿verdad? Oye, háblame un poquitico de lo que estás haciendo aquí en la ciudad de Nueva York. Y gracias por tu visita. No, gracias a ustedes por tenerme. Me encanta venir a visitarlos. Tenemos una conexión mínima todas las mañanas. Sí. Bien tempranito en la mañana, pero esta mañana me encanta estar aquí. ¿Ah? Sí, Nueva York. en vivo y en directo. Estamos aquí de las 3 de la mañana porque hacemos un nuevo día. Buenos días. Claro. No, Buenos días. Primera edición. Telemundo, primera edición, Sí. y luego hacemos acceso total. Ahí observamos en pantalla cómo logra con ese dominio. Yo quiero felicitarte, saludar dentro de tu juventud, ese mensaje que lleva a los hombres. No necesariamente para ser un buen cocinero hay que tener edad. ¿Tú has querido cambiar este prototipo? Yo siempre he querido cambiar un poco el esquema de la cocina en la televisión para hacer una cocina más fácil, una cocina que sea entendible para todos. ¿Por qué? Porque muchas veces, especialmente los que no cocinan, piensan que es algo difícil y definitivamente es algo que conforme vas haciendo, vas desarrollando como una especie de gusto por la cocina y se te hace mucho más fácil. A mí Es me como gusta la todo, cocina, ¿no? me encanta la cocina. ¿Y tú cocinas? Yo hago un hot dog. Háblame del evento de esta noche. Bueno, Lo ponen en microwave. también, no. Ay, yo quemo los huevos. Los hijos míos me dicen, papi, tú no das para eso, lo tuyo es un micrófono. No. No, a mí me gusta la cocina, me encanta. Sí, ¿te gusta? Me ¿Qué encanta. cocinas? ¿Qué tú haces, Dani? Yo cocino de todo un poco. Lo que yo veo ahí, eso sí, yo soy una experta, te voy a decir, en reciclaje. En otras palabras, lo que yo veo ahí en el refrigerador, leftovers. ahí lo Esta pongo. noche que yo quiero A estar ver, ahí, pongo. que estoy Ok, hablando mira, de cocina y que hablando- esta noche yo quiero verte y estar contigo. Hablando de lo que voy a hacer esta noche, voy a estar en un evento con McDonald's, me estoy juntando con ellos para preparar algunas de mis recetas usando los ingredientes que ellos naturalmente tienen en sus restaurantes, ingredientes obviamente que tenemos nosotros también en casa y que podemos usar, que es un poquito lo que estamos buscando, ¿no? Ingredientes sencillos que siempre tenemos a la mano para preparar nuestras recetas, ¿no? De eso se trata. Hablando de ingredientes, ¿qué sería un ingrediente que no puede faltar en la cocina? Que se puede jugar con eso todo el tiempo. Mira, a no me mí- diga el arroz, porque el arroz se va con todo. El arroz, vas con y todo. especialmente en nuestra cultura latinoamericana Sí, que comemos el arroz tú le puedes lo que poner sea con cualquier arroz. cosa y eso- Sí, pero debe dar que el arroz de barriga. El arroz de barriga. Oye, tú estás comiendo mucho arroz, loco. No, loco, yo ¿Ah? estoy bien, yo he ¿Sí? mejorado mucho. ¿Sí? Vas a tener que tomar clases con mi amigo allá de tenis que estaba aquí hace un ratito. Esta noche, ¿qué va a cocinar el A ver. James? Bueno, hoy Y voy a ahí hacer me dos incluyes ese recetas. tema. Y ahí te voy a mencionar los ingredientes que no pueden faltar en mi cocina. Hoy voy a preparar dos cosas. Una es una ensalada hecha con un aderezo de chile chipotle, un chile que tiene un tremendo aroma y tiene como ese saborcito ahumado que es espectacular. La voy a acompañar con unas manzanas y un poquito de pepino para darle frescura a la receta y eso es lo que va a empezar el menú que vamos a hacer. Después voy a preparar una tortilla española tradicional, ¿Cuál es básica. el secreto de la tortilla española? ¿Cómo? El secreto de la tortilla española. El secreto de la tortilla española es cocinarlo, como dicen en inglés, low and slow. De- Fuego bastante bajo por un periodo largo de tiempo para que ella se esponje y quede así bien gordita y bien Molina? deliciosa. Técnica. ¿Ah? La voy a tratar este fin de El semana. doctor va a gozar el fin de semana con buena comida. La fanaticada pide de Telemundo y Sí. Acceso Total que si, pues nunca lo ha hecho en televisión, que es la primera vez, que te suelte la colita atrás. ¿La colita? Entra aquí. ¿Sí? Ahí, Hazlo. ¡guau! Bueno, Así. me la voy a hacer. Atrévete. Primera vez que lo hago porque Primera no lo he vez. hecho nunca. Dale, y nos Bueno, vamos y lo a voy a hacer de hacer esa porque no manera. estamos en una cocina. Dale, Dale, dos y dale, tres. dale, dale. Ahí me va a soltar el cabello. Ahí Ay, está. Ricky Martin. Es la primera vez que lo hace, anota Cuando como estaba Dani. Ricky jovencito. Martin, pero después de la quemazón. Vámonos, Acceso Total. Gracias. Gracias a ustedes, Eres qué bueno único. tener- qué Saludame bueno al estar equipo allá, Daniel Zarco, el Porfirio Rubirosa sabe este tiempo que se casa muy pronto, lo dice en la revista Habla con Alessandra y mucho más. Al volver de la pausa nos gracias. acompaña Celine Pérez, una joven nuestra, bellísima cantante estrella que está conquistando el mundo con su voz. Celine está en vivo en Acceso Total. Te la comiste, James. Ánimo, Gracias. ánimo, ánimo. Pancha, Gustavo, está bueno el show. De tu traición.